Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de prensa por estar. La verdad que para la Intendencia de Río Negro es un honor estar recibiendo al secretario de la Presidencia, que como venía el departamento, que vamos a hacer una visita ahora en la tarde además a Yum, donde se va a visitar la colonia El Ombú, que está festejando los 75 años de la Avenida del País. Pero bueno, quisimos recibirlo, le vamos a hacer una presentación breve ahora del departamento para mostrarle todo el potencial que tenemos y todo el trabajo que venimos haciendo. Así que, Álvaro, muchas gracias por estar y bueno, la prensa te va a querer escuchar a vos. Bienvenido a Prevento, secretario de Presidencia. Aprovechamos y le preguntamos por temas que hacen a la realidad nacional, como esta problemática del agua, este cambio de parámetros que se anunció ayer, cómo puede afectar la salud de las personas, qué es lo que está haciendo el gobierno en el seguimiento diario y además lo que manifestó la intendente de Montevideo, Carolina Cose, que calificó como actitud mezquina la del Ministerio de Economía de no permitirle acceder a un préstamo no reembolsable del BID, ¿no? Vamos a separar dos cosas. Primero vamos a hablar de Río Negro, que me parece importante, sobre todo para los medios locales. Vinimos a una visita al departamento Río Negro. Vamos a estar acá en Fray Bento, vamos a estar en Yum, vamos a estar en la colonia Ombú, vamos a estar con la sociedad rural de Río Negro en Yum. Y obviamente un vínculo con el intendente de la FLUP, con los intendentes en general, que ha sido permanente de este gobierno nacional, que ha incrementado incluso casi un 30% las partidas que van desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales, sobre todo a través de OPP, sea cualquier Fondo de Desarrollo Interior o a través del Fondo de Incentivo a la Gestión Departamental, a la gestión municipal. En ese sentido, los fondos de incentivo a la gestión municipal, que tienen que ver con los 3 municipios, Berlín, San Javier y Yum, vamos a tener este año un presupuesto de $1 millón para proyectos específicos que los propios municipios y la propia gente eligió. Con respecto a caminería rural y con respecto a obras en el departamento, estamos incrementando las partidas para el departamento de Río Negro, estábamos hablando con el intendente. La semana que viene vamos a estar acompañando al presidente de la República en la inauguración del MEVIR en Nuevo Berlín, del acceso a Nuevo Berlín. Vamos a estar inaugurando la Ruta 20, de la Ruta 3 a la Ruta 24, ese nuevo tramo que... ¿no? De la 3 a la 24 y de la 24 a la entrada. Y de la 24 a la entrada. Y además vamos a anunciar seguramente ya lo sepan, pero que con un convenio que acaba de firmar la Intendencia de Río Negro con el Gobierno Nacional, particularmente con el Ministerio de Medio Ambiente, con una partida de $800.000, terminamos con los vertederos a cielo abierto de residuos sólidos aquí en Río Negro. Me parece que es una buena noticia desde el punto de vista de calidad ambiental, de calidad de vida. Esta fue la solución última ahí en Yum. Y Río Negro es uno de los departamentos que no solo hizo punta en este sentido, sino que además va a ser de los primeros en terminar con los vertederos de residuos a cielo abierto. Eso con respecto a un intercambio que tenemos en forma permanente con las intendencias departamentales. Parte de lo que estamos haciendo hoy es recorriendo las obras y los proyectos en común. Río Negro se incorporó al plan Avanzar, ese plan para solucionar a los que viven en situación más indigna. Son 200.000 uruguayos en todo el país, hay 650 asentamientos. Bueno, hay 96 soluciones habitacionales, ya sea regularización, relocalización, que van a estar previstas en el plan Avanzar por varios mecanismos que van a implicar, bueno, cerca de 350 personas aquí en Río Negro, que nos da, bueno, por lo menos la alegría de decir que empezamos a solucionar, no vamos a terminar. El gobierno tiene un fondo especial histórico, que para mí es un fondo no solo de vivienda, un fideicomiso para los asentamientos, sino que es un fondo netamente social. Son $490 millones para tratar de
por lo menos 70.000 uruguayos al fin de este periodo, o por lo menos encaminados, poder darle una solución para sus viviendas y cambiarle la calidad de vida. Crecimiento, desarrollo son las dos cosas que para nosotros tienen mucho que ver y de estas cosas estuvimos hablando con el intendente de la FLUF. Con respecto a las preguntas que me hizo... Bueno, capaz que sigo en la región y después... No, simplemente por la situación de la frontera, hubo algunas medidas de gobierno, la devolución del INESI del 40%. Sin embargo, algunos plantean la posibilidad de aplicar lo mismo con tarjetas de débito, esos temas, en cuanto a algunos productos de la canasta básica, porque evidentemente de resignar recaudación por parte de la DGI y de distintos impuestos, para generar que la gente le sea más atractiva comprar en el litoral. Yo sé que es complejo, pero la realidad es que hoy la situación de los departamentos litorales es la de mayor desocupación, la diferencia cambiaria se va a mantener y hasta se especula que se puede llegar a aumentar. Si eso se está analizando y está en agenda del gobierno, ¿y por qué la respuesta es no se sigue analizando cuando hay indicadores que de repente la recaudación bajó de la DGI el año pasado un 1% nada más, mientras que en el litoral bajó un 25%? Bien, con respecto a las políticas de frontera, lo primero, decir la verdad. Esto tenemos que decir la verdad, es imposible seguir la situación argentina, es imposible en materia cambiaria. Hay temas paliativos para ir mitigando parte del efecto. Las medidas que se tomaron vinculadas a las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad que tengan exoneraciones de aportes, hay una ley de fronteras en ese sentido que se prorrogó, para darle estabilidad sobre todo laboral a quienes trabajan en las pequeñas y medianas comercios en la frontera. 40%. De 40% además. El IMESI, la baja del IMESI del 40% para la nafta fue un reclamo de todos los centros comerciales y los estacioneros de la frontera, que eso también funciona como anclaje para desestimular el cruce para el otro lado. La posibilidad que ustedes ya vieron que se instrumentó a través del Banco República, con algunos días a través de la tarjeta Brou, que tengan exonerado de IVA algunos productos para algunos rubros, sobre todo algunos rubros que están siendo amenazados por problemas de competitividad con Argentina. Estamos hablando de pequeñas superficies, estamos hablando de, sobre todo, lo que tiene que ver con ópticas y todo ese tipo de productos. Y con respecto al tema de la canasta, parte de lo que se está viendo es gran elemento de la canasta básica o gran cantidad de elementos de la canasta básica, en realidad hoy están exentos o tienen IVA tasa mínima, con lo cual seguramente la solución no vaya exclusivamente por ahí, porque le puede sacar todo el impuesto, pero igual la diferencia es muy notoria. ¿Tienen que ver con señales? Sí, tienen que ver con señales. Y por eso las primeras que se tomaron son todas estas que mencioné. La Dirección de Política Comercial del Ministerio de Economía sigue trabajando, entre otras cosas, con reuniones con los centros comerciales e interactuando, ustedes saben, en forma bastante frecuente para ir evaluando algunas otras medidas. El tema de recaudación no es exactamente esos números, pero sí tenemos un problema que a mí me preocupa, que es el tema vinculado al empleo. Es más, ustedes saben que en la zona de frontera con Argentina hay una política de subsidio al empleo que le anunció el ministro de Trabajo hace poco tiempo atrás, y estamos tomando todas las medidas posibles para tratar de amortiguar, esa es la palabra, amortiguar la situación cambiaria con Argentina. En ninguna medida que se tome, ninguna, y esto la verdad que hay que decirlo con mucha realidad y con mucho compromiso, con mucha seriedad, ninguna va a empardar una situación cambiaria con Argentina que todos los días nos sorprende. Ahora sí, con el tema del agua, por favor, ¿sí? Sí. Si es posible. A ver, hasta el momento no hay ningún tipo de cambio de situación vinculado a la excepcionalidad de aumento de cloruros y de sodio. Hasta ahora no hay ninguno. El gobierno, a ver, ustedes saben que el 16 de mayo nosotros hicimos una conferencia de prensa donde anunciamos una serie de medidas
entre otras cosas, una represa que se hizo en la semana siguiente sobre aguas abajo, ahí en Paso Velastiquí, para mantener la reserva de Paso Severino, que es la reserva de la zona metropolitana más importante que tenemos, y otra serie de medidas vinculadas a tratar de estimular el consumo responsable, sobre todo el agua, cuidarnos, ser solidarios en el uso de agua, porque estábamos ante una restricción hídrica. En aquel momento se hablaba que quedaban pocos días de agua, que iba a haber cortes de agua que están descartados. Nosotros aseguramos suministro de agua para la gente de la zona metropolitana. Después de ese día 16 de mayo, donde salimos en conferencia de prensa y donde la calidad de agua era con aumento de cloruros y con aumento de sodio, pero apta para consumo humano y para higiene, solo llovió el 26 de mayo. Y me acuerdo de ese día porque no me lo voy a olvidar nunca más, porque a pocos kilómetros de aquí tuve un accidente, bajo un diluvio. Así que no me lo voy a olvidar nunca más. Fue el último día que llovió. Y después todos los pronósticos que teníamos de lluvia se fueron corriendo, y se fueron corriendo incluso la semana anterior. Así que lo que hicimos el lunes pasado fue tomar decisiones en función de una hipótesis que no haya más lluvias en los próximos mes y medio. Ojalá que no se dé, ojalá que no se dé. Pero igual ya se empezaron a hacer cosas para que esta hipótesis de máxima se instale en el país, se sigan corriendo las lluvias programadas, que hay algunas. La primera, y hoy venía de Montevideo para acá hablando con OCE, con Salud Pública, con las empresas, con el Ministerio de Medio Ambiente. La primera es empezar un dique de contención sobre el río San José, que en realidad se puede hacer ahora y no se hizo antes porque el río San José estaba casi cortado y no tenía flujo de caudal para poder represarlo. Entonces se está haciendo un dique y se están haciendo en este momento los cateos para, más o menos ese dique va a demorar unos 10 días, con lo cual permite mantener una reserva de agua dulce adicional a Paso Severino, que sea subsidiaria para Velastiquí y Aguas Corrientes, y se encargaron ya a Brasil y Argentina las tuberías necesarias, y se acordó hoy con las empresas empezar a hacer todos los zanjeados de unos 13 kilómetros desde este embalse nuevo que se va a generar en el río San José para bombear agua dulce para el sistema Aguas Corrientes. Eso va a permitir estirar la situación y de vuelta a nivelar una vez más la situación de Paso Severino, que sigue bajando porque las lluvias se corrieron todas. Con respecto a la otra situación vinculadas a los niveles de cloruros y de sodio, estamos hablando con OCE, estamos hablando con Salud Pública. Nosotros lo primero que hicimos fue asegurarle a la gente que va a haber agua en forma permanente, que no hay cortes de agua, que es una de las cosas que por muchos lados se decían que iba a ocurrir, que era una solución que quizás sea práctica, pero que sea peligrosa desde el punto de vista biológico y microbiológico. Cuando uno corta por un tema de sedimentos es muy peligroso. Se habló del tema de la presión como posibilidad de alternativa y se habló de este tipo de solución que son paliativas para darle más volumen y preservar Paso Severino. Además, está siempre la otra opción de mezclar más agua del río de la Plata, con lo cual elevaría los niveles de cloruro y de sodio. Hay algunos límites que son aceptables para ser apta para consumo humano, más allá de su gusto, teniendo en cuenta siempre a personas con factores de riesgo, como hicimos la otra vez, cuando se subieron los límites, le dijimos a las personas con factores de riesgo, en este caso hay soluciones alternativas, y estoy hablando de embarazada, de gente con problemas de trasplante, con primera infancia, y después hay un sistema del paliativo que lo administramos a través de 21.000 personas MIDES que tienen tarjeta MIDES y le estamos dando la plata para comprar 2 litros por día de agua embotellada. Se está distribuyendo agua de OCE en camiones cisterna, siempre en la zona metropolitana donde está el problema,
con niveles no de las que salen en las canillas, sino con niveles anteriores, o sea, como niveles normales de cloruro y de sodio a los hospitales, a los hogares de ancianos residenciales, y se está además distribuyendo agua a las escuelas. Y hay un sistema además de compra de agua de botelladas, y lo armó ANEP para todo lo que son escuelas, y lo armó INAU para que son todos los CAIF y todos los centros de atención a la niñez, todos los centros de hogares de niños y adolescentes están tomando agua embotellada. Y la última medida, que tiene que ver con un tema de precio y de acceso, se habilitó la importación de agua embotellada. Es más, en estos momentos me están dando cuenta de un trámite de importación de cerca de 5 millones de litros de la República Argentina. Para eso se le quitaron los impuestos a la importación de agua embotellada y se flexibilizaron algunas de las normas que implicaban algunos temas burocráticos, LATU y Ministerio de Salud Pública. Y paralelamente se firmó ayer la derogación del IMESI al agua embotellada, que es uno de los impuestos que tiene, y se envió un proyecto de ley que se trata hoy en el Parlamento para exonerar de IVA al agua embotellada, con lo cual va a bajar notoriamente el precio, y nosotros dijimos que íbamos a comunicar todos los días la situación de la zona metropolitana con los niveles de cloruros, con el suministro, con los niveles de cloruro, con los niveles de sodio, y además precios de referencia de agua embotellada por vía de defensa al consumidor, que hayan precios de referencia para que también, en este caso, la gente sienta que el beneficio de baja impositiva se traslada a precio. Vamos a ir con el agua. La consulta es, se están tomando una serie de medidas ahora en medio de la crisis, ¿verdad? Esto no se podía haber previsto antes, porque esta pregunta se le hizo a un colega, también el presidente de la República, y en el momento parte del presidente no entendió. Pero digo, que íbamos a tener una crisis del agua, se venía hablando hace mucho tiempo. Se ha escuchado declaraciones de legisladores hablando de lo que venía pasando. El otro día el presidente de OSI incluso lo dijo, que él lo había advertido en otras oportunidades y que capaz él había pecado de no haber sido más firme en sus declaraciones. Mira, el primer legislador que se lo escuché es a Fernández Huidobro hace 10 años, hablando de la importancia de la inversión de OCE, porque íbamos a ver siempre si dependíamos de un solo sistema de abastecimiento del agua potable de la zona metropolitana. Incluso ustedes saben que hubo un debate bien interesante en el periodo pasado sobre si construir la entera arena o hacer inversiones en OCE, y se decidió construir la entera arena y no hacer las inversiones en OCE. Este gobierno tomó una decisión que para mí es histórica, que obviamente no tiene que ver con la coyuntura, pero tiene que ver con el futuro, que es el proyecto Arasatí, de 250 millones de dólares, que va a permitir generar un abastecimiento alternativo a la zona metropolitana. Estamos hablando de cerca de 1.700.000 uruguayos, de fuente segura, aseguramos el suministro de una fuente inagotable. Y es un proyecto que ya se licitó, que ya se presentaron las ofertas y que se empieza a construir, va a llevar 1 año y pico. O sea que es la solución definitiva. ¿Que había que haberla hecho antes? Sí, mucho antes. Y quizá hubiera sido prioritario si nos hubiera tocado ser gobierno, seguramente. Pero los gobiernos eran otros y la prioridad fueron otras. En este caso, la Antelarena. Y con respecto a la pregunta que le hicieron al presidente, sí la entendió y la contestó. Le dijo, nosotros fuimos tomando una serie de medidas, se tomaron varias, de soluciones alternativas, de bombeo excepcional, de recalques, que se fueron tomando en la medida que se fueron corriendo los modelos de lluvias. Esa es la verdad. ¿Cuánto se va a invertir en las nuevas obras para ir asegurando el suministro de agua apta para consumo en la zona metropolitana? Y seguramente no baje entre todas las obras de cerca entre los renuncias fiscales, obras, los diques, los caños, los bombeos, los zanjeos, más otras son todas obras, no bajen de 40 millones de dólares. Eso más algunas otras medidas que se van tomando, porque acá no hay un tema de discusión vinculado al presupuesto, hay un tema vinculado a los tiempos. Ahora sí, secretario, la pregunta, sí. Esa diferencia política con la intendente de Montevideo, Carolina Cruz, ¿cuál es la respuesta del gobierno a su planteo cuando dijo que lo que estaba gestionando era un crédito no reembolsable, entendido? Miren, a mí me sorprendió la discusión, porque hasta donde sé el BID no tiene aprobado ni en discusión
ningún préstamo no reembolsable a la Intendencia de Montevideo para el tema de la crisis hídrica. Hablé con el director ejecutivo del BID, en nombre de Uruguay, y no hay ningún préstamo previsto. Es más, sí hay un intercambio permanente del BID con su contraparte, a través de cuales se hacen los préstamos de todo tipo, con el Ministerio de Economía para apoyo a la crisis hídrica, sí señor, pero no hay ninguno hoy aprobado arriba de la mesa, hay una discusión permanente sobre esto y sobre otros temas, con lo cual el Ministerio de Economía no descarta ningún tipo de alternativa. Hoy, aprobado ni planteado, un préstamo a la Intendencia de Montevideo por el tema de la crisis hídrica, por parte del BID no hay. ¿Es una utilización política de una crisis entonces? Yo, ¿sabe lo que pasa? En este caso, cuando estamos con un tema tan sensible como el tema del agua y los problemas del agua y cómo le sufre la gente, sería muy mezquino de mi parte si sobre la utilización política o más utilización política. Prefiero no hacer más comentarios. Secretario, una breve porque sé que tiene otro compromiso. ¿Hay un planteo de los estacioneros de la zona? De Mercedes tiene algún planteo, pero aquí más que nada se da de Nuevo Berlín, de un estacionero que bajó sus ventas en el último mes en 4.000 litros y que ve peligrar la fuente de trabajo. ¿Cabe la posibilidad de que se pueda extender el beneficio al resto de las estaciones fuera de los 20 kilómetros? Conozco el tema, me lo ha planteado el intendente de Sosi, me lo han planteado el estacionero de Mercedes, conozco la situación de alguna estación acá cerca que está justo en el límite, conozco el tema. Estamos viendo a ver qué medidas alternativas hay. Claro, siempre cuando se toma una decisión vinculada a una distancia, porque en realidad es una medida que ya tiene mucho tiempo atrás, ¿no? Y que se había aceptado una determinada distancia. Además, fue una y después se fue corriendo la distancia. Fue una y después se acortó. Hubo una especie de como de acuerdo hasta determinados kilómetros, las estaciones que quedaran hasta determinados, incluidas dentro de determinados kilómetros de un paso de frontera. Cuando las situaciones son más críticas porque se agrava con la diferencia cambiaria, vuelven a estar estos planteos. Hasta ahora no había y había un beneficio. El beneficio era menor porque la situación con Argentina era otra. El beneficio se agravó, mejor dicho, el beneficio se mejoró para los que están dentro de los kilómetros establecidos por la norma, y los que quedan fuera es normal que lo discutan o que lo sientan o que hagan un planteo a ver qué solución paliativa puede haber. También es verdad que recibimos algunas personas que están un poco más lejos de los que eventualmente piden la extensión del reclamo, que dicen, bueno, pero ¿por qué cambiar la frontera o el límite hasta ahí y no un poco más? Entonces es un tema que se vamos a ir corriendo. Un tema bien complejo, ¿sabes? Y hacerlo progresivo, por es un ejemplo, tema de 20 kilómetros, de 20 a 40... Es un tema complejo. Estamos trabajando con un VENU, con la Unión de Vendedores de Nafta en ese sentido, pues tampoco hay posiciones muy unánimes al respecto, porque obviamente hay diferentes intereses ahí. Pero estamos trabajando con el Ministerio de Industria, con ANCAP. Es un tema, en la semana anterior estuvimos hablando de este tema a raíz de un reclamo de los estacioneros de Mercedes.